desproporcionada, pero es verdad que yo dije, o ha evolucionado el jugador, pero no he visto ese mistu que siempre te hacía. Eso que dicen que es capaz de lo mejor y de lo peor. Lomo. Yo no te queremos entretener mucho, pero yo sí que tenía una pregunta que también quería hacerte. Bueno, hay millones, pero era sobre el Barcelona. Yo he visto en el Mundial los jugadores del Barcelona y hay muy pocos que puedas decir que han estado bien físicamente. ¿Qué sensación tienes tú? ¿O lo sabes por contactos? ¿O esos jugadores han entrenado durante la temporada? ¿O todo lo que le ha pasado al Barcelona a final de temporada, que también es como la del año pasado, y a las selecciones es debido a que no entrenan? ¿Puede ser? Yo creo, cuando hablamos a este nivel, hay muchas cosas que se tienen que presuponer. No que se presuponen, sino que se tienen que presuponer. Evidentemente todos conocemos a Paco Seirulo, mejor preparador de Europa y a nivel casi europeo. O sea, una persona de este calibre no se le escapa la preparación física y además trabaja para llegar a los puntos de la temporada más críticos para ese equipo en la mejor forma posible. Yo creo que no es tanto forma física. Yo creo que todos hemos apreciado este factor no palpable, no medible, que decía Vicente del Bosque, que cuando veía en los ojos de los jugadores veía algo, ¿no? Y yo creo que eso estaba definiendo mucho. O sea, de golpe y porrazo se han olvidado de jugar, de golpe y porrazo no han trabajado lo que tenían que trabajar. Hay factores que se nos escapan, ¿no? Que seguramente se ve cuando estás dentro, cuando entrenas con ellos, cuando ves esa sensación de querer ganar por encima de todo, ¿no? Ese bloque, evidentemente, aparte de que ha ganado el Mundial, se veía en Alemania. Alemania no destacaba ningún jugador muy por encima de otro, ¿no? Quizás lo que decías tú, el delantero centro, Schürrle ha hecho un Mundial también espectacular, pero se basaba en el equipo, en el trabajo de todos, en una idea común, en el creer en... Cuando un deportista de élite, no podrá, ¿no? O sea, factor físico no creo que haya sido un lastre para los jugadores ni del Barcelona ni de la selección, sino que ha sido más un tema pues de querer, de ambición por encima de todo y de... Pero no aguantaban, o sea, yo sí que entiendo que para entrenar cada día quizá les faltaba esto y lo que no entrenan no lo puede llevar al partido, pero yo estoy seguro que cuando iban a jugar los partidos iban a tope y todos los partidos lo hacían jugando al máximo nivel, o sea, al máximo de lo que podían, pero como no habían entrenado bien, quizá porque no tenían esa hambre, pues podía haber sucedido. A mí me ha dado esa sensación. De todas maneras, mira, por aquí, si se juega como se entrena, diríamos que Messi entrena poco. Sí, porque es que yo creo que él viene por la teoría que yo vengo a decir un poco, que lo que comentas, yo no veo, o sea, yo veo que el jugador en el partido o en un mundial quiere hacerlo bien, se intenta entrenar, pero
si no has tenido esas ganas y ir a tope por mucho, ya he dicho una cosa interesante, que es lo de Paco Sirulo. Es verdad que decimos, el preparador lo puede preparar bien, pero quizá primero el club te prepara, hay unos temas contractuales, no sé, unos viajes, unas cosas que tienen que hacer publicidad y a lo mejor no tienen tanto tiempo para entrenar. Seguramente Paco Sirulo a lo mejor no ha podido exigir lo mismo, o a lo mejor sí, pero si el jugador en los entrenos que hace no da el 100%, que eso sí que puede pasar y eso no está en su mano, sí que da una sensación esa. Después el jugador sí que quiere hacerlo el día del partido, se motiva. Por ejemplo, el Barcelona lo vi en campo del Elche, corriendo en la primera parte. Recuerdo el Cesc con el rostro desencajado. Eso en un jugador me cuesta mucho entenderlo. O sea, un físico que yo entiendo que intenta, no puede, y es porque quizá el entreno, cuando debía de haber sufrido, quizá no lo hizo, quizá porque... Y por eso después también de hacer aquella barbacoa famosa que hicieron, dicen, oye, es que no se entrenan, quizá porque ya era tarde para hacerlo. Y aquí va un poquito lo que nos preguntaba. Sí, no, realmente esta es una máxima totalmente creíble y llevada a la práctica. De la forma que se entrena, se juega, evidentemente. Esa es mi idea. A partir de ahí, ¿qué quiere decir? Que físicamente puede ser que no estuvieran en su mejor momento, en su momento máximo de exigencia, a pesar de que no creo que haya sido el factor determinante, pero puede ser uno de ellos. Pero el margen de error que creo que ha permitido Tata Martino esta temporada a los jugadores del Barcelona no ha sido, por ejemplo, el que permitía Guardiola, evidentemente. Entonces... de la forma que se entrena no solo quiere decir físicamente, sino la actitud en sí, el afán de querer hacer el pase bien siempre. Entonces Tata Martino me consta que ha sido un entrenador que cuando había un rondo, los famosos rondos en el Barcelona, era un entrenador que cuando se fallaba un balón decía, bien, al siguiente saldrá bien, señores. O sea, cuando un entrenador, si es muy exigente, les tiene que recriminar ese balón perdido, porque de la actitud que ponga, de la intensidad de los entrenos. Hombre, no tiene experiencia, pero bueno, creemos que tal, ¿no? Pero generaba cierta duda, expectativa. Yo creo que eso con Luis Enrique queda totalmente descartado. O sea, un entrenador como Luis Enrique no puede asegurar títulos, igual que no hizo Guardiola en su momento. Pero incluso no nos creímos de Guardiola cuando dijo, no puedo prometer títulos, pero voy a prometer trabajo. Yo creo que con eso con Luis Enrique está garantizado. Sí, o sea, yo es algo que hablábamos antes con Jordi y que lo decíamos, que justamente Luis Enrique, él tiene en su poder, él si es duro, si deja en el banquillo a alguien, si no sé, de alguna manera saca ese carácter que tiene, es lo que todo el mundo espera. Por lo tanto, es una lástima que no lo aproveche. A lo mejor lo sabe sacar de otra manera, pero es cierto que eso, como lo sabemos de él, ya se supone que cuando el fichaje uno puede pensar que va a hacer otras cosas, pero no te va a sorprender si saca ese carácter. O si es como dicen que es un poquito más arisco con la prensa y tal. Tiene esa faceta. Es verdad que con Guardiola yo era de los primeros que decía que creía que era subirlo de manera populista y que creía que no se iba a comer los turrones. Había cierta duda. Sí. De hecho, creo que el primer partido que jugó... Expectación al mismo tiempo. Sí, y perdió contra el Bañolas, creo, y también se generó... Como todo en el deporte, yo creo que el barcelonismo vamos a tener que tener
un punto de paciencia y si sabemos entender que el trabajo va a dar los frutos, evidentemente con Luis Enrique los va a dar. Que eso muchas veces no se traduce en títulos, pero sí en luchar por todas las competiciones en las que esté, eso seguro. No, la verdad es que sí. Yo es que estoy porque quieren... porque estáis disparando la comida. Yo, Jordi, no sé si te dejo que le digas algo, que te despidas. Yo, lo vamos a dejar. Lo hemos... Y bueno, seguro, ya te digo, piénsatelo, te dejamos que comiendo te lo pienses o que nos des un número mal para que no podamos contactar contigo, pero si no, te lo pedimos, señor. Gracias, Chema. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues nada, seguimos aquí. Los aplausos que mandan por ahí. Le hemos dejado escapar porque yo ya notaba, pobre estaba ya... Pero es que habían, Jordi, no sé, yo podía estar 1000 horas, porque además se explicaba muy bien. ¿Tú podrías superar las 24 horas? Hablando sí, pero con contenido no. Eso, claro, aquí se juntan varias cosas. No, claro, Daniel Aranda no es llegar solo 24 horas y la de scout. ¿Tú te acuerdas cuando en los programas estos de Pedrerol, del Punto Pelota, hacían las maratones de 24 horas para un Barça-Madrid, tal, y ellos, uy, esto es muy difícil aguantar allí, no sé qué, no sé cuánto? Tú la superas de sobras. Yo la supero y además que ya hemos hecho para la JPod, de tema de podcast de octubre, hicimos una maratón de 5 horas y no sabían si iban a ser capaces porque no están acostumbrados a hacer directo. Y si encima lo preparas, se te queda corto. Aquí porque nosotros estamos, vamos hablando y demás, pero si te preparas cosas, es relativamente... Tú, Jordi, que también haces retransmisiones, que hacemos las retransmisiones estratosféricas y que hemos hecho tantas, sabes que se queda corto el tiempo, porque puedes hablar de muchas cosas, analizar muchas cosas. No me digas, Jordi, que si empiezas a hablar del Mundial y a desgranar con alguien que entiende, que te da otros puntos de vista y encima te los argumenta también, como ha hecho... compañero ahora le estamos dejando que se alimente, pobre, se lo ha ganado, que es interesante porque nos ha dicho en un ratito muchas cosas interesantes. Sí, porque fíjate que además le ha dado incluso varias perspectivas. ¿Sí? O sea, ha sido, por ejemplo, en el tema de Messi, ha sido crítico con el rendimiento que ha dado él en el Mundial, pero por el otro lado también lo veía como un posible ganador de algún premio a título individual, porque sí que ha habido una fase en la que ha sido el Messi que había decidido partidos. Claro, es interesante ver dentro de una misma persona, esas dos maneras de opinar. Además que de forma tan clara, y hay varias cosas, porque todo esto, uno puede tener un pensamiento más o menos claro, pero por ejemplo, en el tema de la preparación, sí que es verdad que hay cosas que a veces decimos y que es verdad que hay que matizarlas, ¿no? Él ha comentado lo de Paco Seirulo, que es muy interesante, que es ver, claro, entonces te puede hacer reflexionar. Es verdad que no es por la preparación en sí. Yo sí que creo que es algo físico, pero creo que viene a ser consecuencia de entrenar mal. Yo creo que tú tienes que entrenar al creo que en los partidos creo que no sé, hay una manera que se dice que si tú entrenas de una manera, o sea, en los partidos siempre vas a dar más. No, si vas al 100% vas a rendir mucho mejor en los partidos. Si rindes mal en los partidos es que entrenas peor todavía. Es que sí que es verdad que por motivación, actitud. Bueno, yo creo que si uno piensa en el Barcelona y piensa en un Mourinho o en un Guardiola, y espero que Luis Enrique los hubiese motivado. Pues quizás eso, tú siempre lo has dicho, autogestión, ¿no? La autogestión, la autocomplacencia... términos que a veces es muy triste vivirlos por eso, ¿no? Porque se tienen como ídolos, espejos donde se miran muchos niños, y a la hora la verdad que ves que el que ha sido un ídolo 2 años y tal, y luego ya... Bueno, yo te digo una cosa, yo a mis hijos aún es temprano para que comprendan, pero yo ya les voy diciendo, les voy inculcando, diciendo, mira, a mí, si tú te pones como espejo a Messi, demasiado, ¿no? Pero a cualquier jugador de estos que después desaparece, así... pero ya habiendo cobrado unos cuantos kilos, pues oye, no pasa nada. Digo,
Podría ser peor. A ver, podrías intentar ponerte de espejo a Daniel Aranda,